Realmente nos sorprendió a todos la semana pasada cuando nos enterábamos de este proyecto para transformar lo que actualmente se conoce como el Dique Mauá en una terminal de pasajeros por un lado y de cruceros por el otro, sacándolo obviamente del puerto de Montevideo, dejando el puerto únicamente para cargas y descargas. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a una integrante de la Comisión de Vecinos de la Rambla Sur. Estamos hablando con Lilian Celiberti. Bienvenida, Lilian, buen día. Buenos días, un gusto estar con ustedes y conversar. De vecino a vecino, entonces, Lilian, Sí. digo para contextualizar mis preguntas además. Sí. ¿Los sorprendió a ustedes también esta aparición de este proyecto? Sí, nos sorprendió absolutamente porque se había iniciado en determinado momento una convocatoria que hizo también en ese momento el Ministerio de Industrias con Carolina Cose al frente, con la Facultad de Arquitectura, un llamado de ideas para proyectar un espacio público en esa zona. Ese proceso fue un proceso que se abrió. Nosotros en realidad, fue un proceso de concurso de ideas donde participaron un conjunto de arquitectos y urbanistas, etcétera. Algunas ideas podrían interesarnos, otras no importa, pero parecería que ese fue un proceso justamente para pensar propuestas para la ciudadanía de un espacio que nosotros también nos opusimos a su venta, a su enajenación en su momento, pero también a la instalación de un puerto. Entonces, claro que nos sorprendió que de buenas a primera apareciera esta noticia ya como consolidada de un acuerdo entre Gobierno Nacional e Intendencia con un interés de generar un puerto en esa zona. Lilian, vayamos por partes. ¿Qué es lo que ustedes no coinciden o no aceptarían de el traspaso de estas tierras para, obviamente, construir esa terminal? Bueno, en primer lugar, nosotros pensamos en términos generales, en términos del derecho a la ciudad, que el puerto de Montevideo tiene una expansión hacia el oeste muy amplia, que en realidad ahora se estaría haciendo una expansión hacia la otra parte de la Rambla, digamos, porque ya esa parte de la Rambla está casi inutilizada para el uso ciudadano. Entonces nos preguntamos cuál es la razón certera que establece que tiene que salir de esa zona un puerto de pasajeros. No lo sabemos, pensamos que las argumentaciones no son sólidas, no están explícitas, no están avaladas por estudios, etc. Eso por un lado. Por otro lado, pensamos también que es una zona... Pensemos que el año pasado y a partir de lo que fue la conferencia sobre cambio climático, se hizo todo un trabajo de adaptación al cambio climático en las costas de Montevideo, pero también en las ciudades, con una cantidad enorme de estudios sobre los impactos ambientales que tiene el cambio climático para una ciudad de costas como Montevideo. Entonces, ¿cuál es el fundamento científico de estudios que determina que es viable la instalación de un puerto en la Rambla Sur? Que es un espacio amenazado por sudestadas, no solo por el cambio climático, sino en toda la vida. Entonces, tenemos como varios niveles de preocupación en realidad en los fundamentos, porque hasta ahora no conocemos el proyecto, no conocemos tampoco los estudios. Generalmente son las empresas los que hacen los estudios de impacto ambiental, lo cual también es un poco riesgoso en todo caso para la ciudadanía, ¿no? Ahora, Lilian, en el caso de que ustedes conozcan a fondo el proyecto,
desde la parte de la venta, desde la parte de lo que allí se va a hacer, y estoy totalmente de acuerdo, no entiendo nada de navegación, sí entiendo de lo que pasa en la Rambla Sur, porque los que vivimos ahí lo sabemos, y sinceramente uno piensa, debe ser difícil, ¿no? Atracar, maniobrar en esa zona, más allá de que, insisto, tal vez se coloquen muelles, ahí escapa mis conocimientos. Pregunto si, una vez solucionado esto y estén de acuerdo, ¿ustedes estarían en contra de que sea una terminal de pasajeros y una terminal de cruceros? Ese es, en definitiva, el verdadero problema, porque hoy el espacio está desperdiciado. Sí, no, nosotros nunca sostuvimos que el espacio tenía que quedar así. Siempre bregamos por un espacio renovado, un espacio abierto, un espacio público, un paseo para la ciudadanía, pensando la Rambla como un bien común, no solo de la ciudad de Montevideo, sino del país, y también como una atracción turística. Entonces, nosotros no queremos que eso quede abandonado. Y pensamos que es un argumento falaz poner la contraposición o las ratas o el puerto. No, señores, así no se discute. Nosotros no estamos porque eso quede así. Lo que estamos en contra es, primero, de un nivel de privatización de la Rambla, porque, ya digo, el puerto de Montevideo ya tiene un espacio de ocupación muy amplia de forma privada, porque en realidad, bueno, está toda la disputa de las empresas de Cartonatí, etcétera, en la operativa del puerto. Entonces ahora estamos expandiendo hacia el otro lado, o sea, en realidad nos come solamente el puerto. Está bien, somos una ciudad puerto, pero no necesariamente todo lo que sucede en una ciudad es el puerto. Entonces, primero eso. Segundo, que ahora no se vende, pero se concesiona. El otro día alguien decía un poco en broma, y después de los 30 años, ¿qué se hace? ¿Se pone rueditas al puerto y se lo saca para otro lado? En fin, no nos parece serio esa argumentación. En realidad afecta el uso de la Rambla como un espacio público, como un espacio de disfrute de la ciudad, y por supuesto sí queremos que haya un parque urbano, lugares de paseo, de gestión de otra forma, un espacio abierto, en fin, hay como muchas ideas que podrían estar aplicadas allí. Y la construcción de ciudad... Sí, de ese conjunto de ideas, ¿no? Porque uno ve como espacio abierto es la Rambla, ya la Rambla es el espacio abierto. Esto es un espacio que está cerrado directamente. Sí. Pero pregunto, dentro de ese llamado a ideas, no a proyectos, hagamos la diferencia, porque no es el mismo rigor, ¿no?, de la presentación de una idea que ya de un proyecto obviamente definitivo, o por lo menos que intenta hacerlo. Pregunto si dentro de ese grupo de ideas habían aparecido cosas mucho más interesantes o más atendibles que al clásico shopping o al clásico espacio cultural o al clásico espacio público, que bueno, que en realidad es un espacio, ¿verdad? Cuando tenemos la Rambla como propio espacio. ¿Habría ideas interesantes? Sí, no, yo creo que había algunas ideas interesantes, otras que podrían ser mejoradas en el sentido de puestas en ejecutar un proyecto o incluso de generar espacios de diálogo. Yo quiero enfatizar un aspecto que tiene que ver con cómo se trabajó durante casi 2 años en la elaboración de los planes de adaptación al cambio climático en las ciudades y en las costas, y eso después no tiene ninguna repercusión ni análisis en las decisiones gubernamentales. Entonces es algo que no se entiende, porque sobre eso hubo gastos e inversiones de análisis, estudios completísimos, muy ricos, que plantean justamente la necesidad de pensar la ciudad en una proyección a 50 años, teniendo en cuenta los cambios
de los límites que hoy la naturaleza está poniendo al desarrollo de las ciudades en particular, y sus efectos, y que tienen un impacto directo. Por eso nos parece un poco pobre en el debate público solamente hablar de inversiones y de intereses de inversores que tienen todo el derecho a proponer iniciativas, pero se supone que el Estado vela por los intereses no solo de los privados, sino de toda la ciudadanía, y en ese sentido tiene que articular voces diversas que se presentan en la sociedad. Entonces, eso sí es sorprendente, y eso tiene una repercusión en cómo se debaten las cuestiones públicas. Y ese es uno de los puntos centrales que nos parece. Esto es un proyecto que se presenta, luego obviamente se debería abrir una licitación donde aparecerán otros proyectos. Sin duda este primero cuente obviamente con ventaja por el hecho de simplemente de estar haciéndolo y de haberse tomado el trabajo. Pregunto, ¿qué piensan hacer ustedes teniendo en cuenta estos plazos? Han estado en los medios, los he visto. ¿Qué piensan hacer los vecinos entonces para por lo menos averiguar de qué se trata el proyecto? Bueno, nosotros estamos haciendo una serie de cosas. Primero, tratando de abrir el debate público, diciendo estamos en contra de la privatización de ese espacio, porque si bien es cierto, como tú dices, que la Rambla es en sí el espacio público, eso, una entrada de pasajeros, de alguna manera, corta la Rambla, porque hay que ingresar, ¿no? a ese lugar. Entonces, nosotros estamos pidiendo, por un lado, información más precisa, estamos pidiendo estudios que fundamenten por qué una terminal tiene que estar ubicada en ese lugar y no en la continuidad de ocupación del puerto de Montevideo, que casi llega hasta Capurro. Entonces, un poco para que el debate sea más objetivo y tenga fundamentos reales y no los intereses empresariales. Y me parece que ese es el punto clave. Y estamos pidiendo esa información no para cambiar nuestra postura, sino para contar con todas las argumentaciones factibles, y también para que las autoridades se tomen el trabajo de informar no solo por la prensa, sino hacer transparentes los fundamentos que hacen a un nivel de privatización de alguna manera de ese espacio. Entonces, esas son básicamente, y después movilizarnos como hicimos también en el espacio de la Rambla y del Mauá, como hicimos cuando evitamos su venta en el 2018. Perfecto. Lilian, ustedes van a seguir obviamente en una especie de asamblea permanente en estos momentos. Sí, en eso estamos, y hicimos nuestra primera reunión presencial, porque hemos estado todo este tiempo compartiendo información a través de las redes que tenemos, y vamos a seguir, un poco analizando y ojalá también abriendo el debate con otros actores, comisiones vecinales, el propio sindicato del puerto, es decir, tratando de escuchar distintas voces, porque nosotros sabemos, como vecinos, somos un actor, pero también la ciudadanía toda, porque la Rambla no es de solo los vecinos que vivimos enfrente. Yo, de hecho, no vivo enfrente de la Rambla, vivo cerca de la otra Rambla, de la ocupada por el puerto, y de alguna manera prohibida para la ciudadanía, porque no podemos caminar por allí. Entonces, vamos a seguir en este camino de abrir el debate,
de vincular a otros actores, también vinculando a expertas y expertos que puedan ofrecer otras informaciones sobre el impacto del cambio climático, las corrientes marítimas, cosas que nosotros no sabemos, porque nos parece que todo debate público va en el sentido de garantizar las mejores condiciones para el uso y disfrute de la ciudad, que es nuestro objetivo, nuestro derecho a vivir en una sociedad, en una ciudad que queremos construir, y la participación ciudadana es central en eso. Lilian, te agradecemos muchísimo este contacto. Un placer conversar contigo, conocerte de primera mano. Igualmente. Cuál es la postura de vecinos ante esta obra y veremos cómo continúa todo esto. Gracias, un saludo grande. Gracias, igualmente, muchas gracias, y haremos pública para cualquier vecino que se quiera acercar a la Asamblea nuestros días de reunión. Muchísimas gracias buenas nuevamente. tardes.